¿Y cuántos de ustedes han visitado un panteón? Un panteón. No es algo que lo hacemos muy seguido, ojalá, ¿verdad? Pero algo es interesante cuando pasamos por un panteón, ahí podemos ver las lápidas, y en las lápidas está escrito, es ¿cómo se dice? El epíteto, ¿verdad? Un dicho de la persona que escogió escribir ahí, para que se recuerden la gente. Y cada vez te encuentras algo interesante. Les quiero compartir uno que está en el estado de Nevada. Dice así: aquí yace Butch, nombre Butch, ¿verdad? Aquí yace Butch. Lo plantamos crudo, rápido en el gatillo, pero lento en el desenfunde. Entonces no hay mucha esperanza en eso, ¿verdad? Y hay otro, este es en Arizona, en un panteón. Dice: aquí yace Les Moore, baleado 4 veces con un 44. En inglés suena como un poem, 44, ¿verdad? Ni más ni menos. Entonces, eso tampoco nos da mucha esperanza. Y hay una más, esta es de Inglaterra. Inglaterra, esa es la señora Anna Wallace. Dice: los hijos de Israel querían pan, el Señor envió maná. El viejo Clark Wallace quería esposa, el diablo le envió a Ana. Wow, y les digo esto porque el contraste con lo que Dios ha declarado en su palabra, específicamente los ángeles, lo que ellos dijeron en el día de resurrección a las mujeres, en versos 5 y 6, qué contraste. Dice: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. Ha resucitado, Cristo vive. Entonces, qué gran mensaje en este primer día de Pascua, el primer día de resurrección, dieron los ángeles. Esa es la mejor noticia que ha escuchado el mundo, que Cristo no está aquí, vive hoy. Pero lo interesante es que los seguidores de Jesús, los creyentes, fueron los primeros incrédulos, si lo puedes creer. Los primeros creyentes en Cristo fueron los primeros incrédulos sobre la resurrección, porque luchaban con esto. Ellos no podían reconocer así como, no, ¿cómo puede ser que Cristo resucitó? Aunque Jesús les dijo tantas veces, ¿que no? Estamos estudiando en Mateo, cada vez le está recordándolos que yo voy a ir a Jerusalén, voy a ser entregado a los hombres pecadores, voy a ser crucificado, voy a sufrir, pero voy a resucitar. Eso Jesús ya les dijo, pero cuando llegó el momento se les olvidó. Entonces su problema es incredulidad. Y es un gran problema, incredulidad. Y ojalá que no sea el problema de nadie aquí, porque si cuando hay incredulidad, perdemos la esperanza. Entra el estrés, entra el miedo, la duda, y es un caos en la vida. Noten en verso 4 cómo dice, estando ellas perplejas. Y luego en verso 11, más adelante, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Entonces las mujeres fueron a la tumba, regresaron con los discípulos, no está ahí, está vacío la tumba. Vimos ángeles, ellos dijeron que vive, Cristo resucitó. Pero ellos, ¿qué dicen? No, esos están locas. Sus palabras, eso es lo que significa esto. Dice, les parecían locura las palabras. Entonces, ¿de qué están hablando, hermanas? Tranquilas. Y luego fíjense en verso 12. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces, aunque había resucitado el Rey Jesucristo, todavía hay incredulidad en los creyentes. Estaban luchando con esto. Su esperanza, ¡pum!, se fue. Se fue su esperanza. Porque Cristo fue crucificado y no cumplió con sus expectativas. Jesús no cumplió sus expectativas. Y eso fue como ellos lucharon con esto. Porque ellos, ¿qué es lo que esperaban? ¿Qué fuera su expectativa? Pues de los judíos. Ellos esperaban que el Mesías iba a venir y correr los romanos fuera, ¿verdad? Y establecer su reino. Entonces no fue así como lo que sucedió. Entonces ellos perdieron su esperanza, están en incredulidad, no creen. De fe a miedo. Vemos cómo pasó en su vida de ellos, de miedo y luego de duda a creer.
Vamos a ver después. Y por fin llegaron a creer de nuevo. ¿Por qué creen que creyeron de nuevo? Y yo creo que porque ellos vieron a Jesucristo. Ellos literalmente, físicamente lo vieron en su nuevo cuerpo resucitado. Y por eso ellos creyeron después. Y yo lo creo. Y la iglesia lo cree. Y una de las historias que vamos a ver hoy en Lucas 24 es una de sus apariciones después de su resurrección. Esa es una de las que estamos viendo aquí. Después que Jesús resucitó de la muerte, la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 3, dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Entonces fue crucificado, murió, lo enterraron. 3 días después, Jesús hizo algo que jamás ha visto el mundo. Jamás ninguna persona lo ha hecho, lo que Él hizo. Nadie lo ha hecho antes y nunca lo han hecho después. Porque Jesús resucitó, Él mismo se levantó. Él mismo, en cuerpo, físicamente, conquistó la tumba, conquistó la muerte, conquistó este mundo, Satanás. Y esa es la esperanza que tenemos, porque Él resucitó, nosotros también tenemos la esperanza de esa resurrección. Viene resurrección para cada uno de los que lo reciben a Él. Y hay unas razones, ¿por qué creemos la iglesia que resucitó Jesús? ¿Por qué lo creemos? Pues les voy a dar 3 razones. Número 1, eso se los voy a dar rápido y luego vamos a entrar al estudio más profundo. Pero número 1, Jesús realmente murió en la cruz. Eso es parte de nuestra fe. Eso lo vimos el viernes. Él dio su vida, fue crucificado, murió en la cruz, literalmente. Porque ¿cómo podemos tener resurrección sin crucifixión? El que fue crucificado dio su vida. Y les digo esto porque algunos niegan la resurrección. Dicen que Jesús no murió, que solo fue muy herido, pero pudo recuperar y salió. Entonces nunca murió. Por eso es no lo que enseña en la Biblia. Nuestra fe no está basada en un hombre que no murió. No, está basado en el Hijo de Dios que dio su vida por nosotros, por nuestros pecados, y resucitó el 3er día. Amén. Entonces es muy importante. Otra razón que creemos la resurrección es porque la tumba de Jesús estaba vacía. Estaba vacía y sigue vacía hoy. Si no me creen, vayan y búscanlo. No van a encontrar, no compren un boleto. Pero estaba vacía. Solo quedó su ropa. Entonces no 100% vacía, pero porque estaba la ropa, había ángeles, pero el cuerpo, eso es a lo que me refiero, vacía. No está ahí, vive. Y número 3, y que ese es el enfoque de hoy, es que Jesús se apareció. Él fue visto por sus amigos, por su iglesia, por muchos testigos. Los seguidores de Jesús lo vieron. La Biblia dice en 1 Corintios 15, verso 6, noten el verso, dice: apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esa es su resurrección. Fue visto, lo vieron. Ahora, una de las teorías de por qué lo vieron es alucinación. Y eso es difícil creer eso. Eso requiere más fe. Que 500 personas lo vieron todo al mismo tiempo, era una, ¿cómo dice? Alucinación al mismo tiempo. No creo. No lo creo. De hecho, no hay apoyo en la Biblia de esa teoría. Nada de eso. Entonces yo no creo eso. Yo creo que la gente literalmente lo vieron vivo. Y creemos, eso es lo que cambió a los discípulos totalmente, radicalmente. A un grupo con miedo, a hombres llenos del Espíritu, con denuedo, confiando en lo que ellos vieron y testificaban. Eso es lo que testificaban, lo que vimos, lo tocamos, el Verbo, el Hijo de Dios, y eso es lo que declararon. Y una de las historias, estamos viendo se apareció a 2 discípulos. Y ese es el enfoque de hoy. Jesucristo resucitado se apareció a 2 discípulos que estaban en el camino. Y vamos comenzando en el verso 13. Tal vez conoces esta historia que Jesús se apareció a 2 discípulos que iban rumbo a su casa, iban rumbo de Jerusalén a Emaús. Y ahí se encontró con ellos.
Y si nunca lo has escuchado, espero que seas muy bendecido, porque sí, cada vez es como, wow, un gran texto, uno de mis favoritos. Estos dos discípulos estaban muy desanimados, muy tristes. Y vemos este pasaje, vamos a ver tres escenarios, tres escenas. Y la primera parte es la caminata dolorosa. Como dije, estaban tristes, deprimidos. Ya no hay esperanza. Eso lo vemos en verso 13 al verso 24. Ahora siguen conmigo en verso 13. Dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esos 7 millas. 7 millas de ida y 7 millas de vuelta. De Jerusalén a Emaús. Emaús es un pueblito al norte de Jerusalén. Y entonces estos discípulos estaban en Jerusalén durante la Pascua. Y entonces ya van de regreso, están tristes. Y noten, dice que son dos de ellos. Eran dos. Más tarde en el verso 18 descubrimos que uno se llama Cleofas. Pero el otro no tiene nombre. Y podemos especular no sabemos realmente quién es. Probablemente, yo creo que fue su esposa, Cleofas, y con su esposa, probablemente, no dice. Pero fíjense en el verso 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados. Interesante. Para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Esa es una historia interesante, ¿verdad? Todos tristes, deprimidos, muy desanimados. Y Jesús les pregunta, ¿por qué están tristes? Él sabe, pero él quería platicar. Él quería platicar con nosotros. Hay que recordarnos, nuestro Cristo vivo es un Dios fuerte y poderoso, pero también es un Dios personal. Él vino y habló con ellos personalmente. Y por eso oramos, Dios, abre nuestros ojos. Y cada uno también haga la misma oración durante este estudio. Dame entendimiento, abre mis ojos. Pero ahí está. ¿Por qué están tristes? Esto se recuerdan los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando estaban en el fuego, en el horno. ¿Y quién estuvo ahí con ellos? Jesús. Jesús entró al horno con ellos. Jesús siempre está con su iglesia, siempre está con sus hijos. Y esto me anima a mí. Triste, en prueba, pero mi Señor siempre está conmigo, aunque no lo veo. Y eso es una lección que podemos recibir nosotros. Iglesia, a pesar de lo que estás pasando, Cristo está contigo, nunca te olvides. Nunca te olvides, Él vive hoy. Recuérdate de la esperanza que nos ha dado por su resurrección. Eso es lo que Jesús le está recordando a ellos. Aunque no me ves, y de hecho pronto se va a ir, solo se apareció por un tiempo y luego se va. Entonces, aunque yo no estoy aquí, aunque tú no me puedes ver, tú confía en lo que yo dije. Confía, iglesia, en lo que Jesús dijo en su palabra, lo que Dios dice en su palabra. Eso es nuestra confianza y lo recibimos de nuevo. Entonces Jesús les preguntó, ¿qué pláticas son estas entre vosotros? ¿Y por qué están tristes? Me encanta. Parece como Jesús está como cotorreando con ellos. Como es una broma. Y Jesús está de incógnito, ¿verdad? Tiene su chamarra negra, sus lentes oscuros. No se crean, ¿no? Pero yo me lo imagino así como, no lo reconocen. Pero sus ojos están velados. Recuérdense. Y es posible que Dios los veló adrede. Digo, es muy interesante. Pero están tristes y, ¿por qué están tristes? ¿Qué pasa? Y su respuesta también interesante. Fíjense en verso 18. Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces tú no eres de aquí. Es obvio que tú eres, no sé, de Oklahoma o Kansas. Tú no eres de aquí porque tú no sabes lo que ha sucedido en Jerusalén.
¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Y mira, me encanta la respuesta de Jesús. Verso 19. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Como de qué cosas? ¿Qué pasó aquí en Jerusalén? Y en verso 19 sigue, y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y noten en verso 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces, Cleofas, tú eres un extranjero, tú no sabes lo que está pasando. Y Jesús dice, no, pues dime, a ver, cuéntame. Dios quiere comunicar, anhela, porque ellos son creyentes, hay que no olvidar esto. Ellos son creyentes, pero cayeron en una etapa de incredulidad. Pero creen, pero ahora están luchando en esto. ¿Y sabes qué es la bendición? Es que Jesús, Él te escucha. Él escucha a sus hijos y escucha al que se humilla mirando a Jesús en fe. Y aquí vemos que tú puedes hablar con Él. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Marquen este verso. Muchas veces tengo que ver esto otra vez para recordarme. Y le doy, entrego mi ansiedad sobre Él. ¿Y por qué dice? ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado. Imagínense de esto. Piensan en eso por un momento. Él tiene cuidado de ti, de su iglesia. Personalmente, Dios, Él tiene cuidado de vosotros. Y noten cómo dijeron, tenían esperanza. Pensaban que era el Mesías. Y estaban correctos, pero lucharon. Faltó su fe. Confiábamos, esperábamos que Él iba a redimir a Israel. Y ya es el tercer día. Y no está aquí. No está aquí. Los ángeles lo dijeron, pero no lo vemos. Entonces no sabemos. No sabemos realmente si era el Mesías. Ahora, ¿por qué están tan tristes? ¿Por qué nosotros podríamos estar tristes? Hay que ponernos en su lugar de ellos. Porque yo me encuentro en el lugar de esos discípulos muchas veces. Cuando estoy triste, ¿por qué? Y Jesús me dice igual, ¿por qué estás triste, Danny? ¿Tú, por qué estás triste? Tal vez sin esperanza, sin gozo. ¿Qué ha pasado? En su caso fue muy obvio, porque Jesús no cumplió las falsas expectativas de ellos. Falsas expectativas. Y por eso están tristes. Jesús no corrió a Roma de Jerusalén. No estableció su reino en ese momento. Entonces ellos tenían falsas expectativas del Mesías. Pero en cambio Jesús fue crucificado, murió, fue enterrado y ¡pum! Se fue su esperanza. Esperábamos que Él era Jesús el Nazareno. Esperábamos que Él era el Mesías. Pero ahora ya no tenemos esa esperanza. Pero tenemos que tener cuidado, familia. Cuidado que no tengamos falsas expectativas de quién es Dios y de lo que Dios debe hacer. A veces pensamos que Dios debe hacer esto y no lo hace y estamos tristes. A veces tenemos falsas expectativas pensando que no, Dios no va a permitir que me pase algo mal, ¿verdad? Eso pasa. O que Dios no va a permitir que tú entres en prueba, tribulación o dificultad. Y muchas veces caemos y estamos tristes. Porque las expectativas no son real, no son verdad. Porque Jesús nunca nos dijo que no va a haber tribulación. Y Dios, ¿por qué falleció mis padres? ¿Por qué los dos? ¿O por qué falleció mi hijo?
¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué robaron mi Mustang? Y hace unos años. ¿Por qué? Recuérdense Juan el Bautista, un gran hombre de fe, pero él luchó también con su fe. Recuérdense, él fue el primero que anunció al Mesías. Él estaba encarcelado bajo un rey malvado. Horrible cómo trataron. Hasta en su fin de su vida estaba muy desanimado porque Jesús, el Mesías, a quien él puntó a Jesús. Recuérdense, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero él sigue encarcelado. Entonces él está luchando. Yo vi el Espíritu Santo en forma de paloma que descendió sobre él. Yo escuché Dios el Padre hablando del Hijo. Entonces él está luchando. Entonces no es el Hijo de Dios. Él no va a establecer su reino. ¿Qué está pasando? Y nosotros igual luchamos con esto. ¿Qué está pasando? Yo esperaba esto. Yo esperaba que Dios iba a hacer esto. Y luego nos tenemos que ser tranquilos. Primero tenemos que preguntar, ¿es una falsa expectativa que yo tengo? ¿O no he entendido muy bien la palabra? Y eso tenemos que ver. Hay que estudiar la palabra para ver que realmente es lo que dijo Dios. Y si no lo dijo, no pongan esas expectativas. Hay que tener cuidado. Necesitamos asegurarnos de que nuestras expectativas sean bíblicas, ¿ves? Que sean bíblicas. No, hay que no poner falsas expectativas sobre quién Dios es y lo que Dios debe hacer. Entonces es una razón. Otra razón que ellos estuvieron tristes es porque no entendieron la palabra de Dios. No lo entendieron. Por eso, fíjense en verso 21. Esperábamos, tenso pasado. Entonces ya no están esperando. Esperábamos en el pasado que Él era el que había de redimir a Israel. Pero eso es exactamente lo que estaba haciendo Jesús, lo que hizo. Está en redención. Él por eso fue a la cruz. Él murió por nuestra redención. Por ellos no lo vieron. Por eso Jesús tuvo que abrir sus ojos. Y eso es lo que Dios hace. Cuando venimos en su casa a escuchar su palabra, Él abre los ojos. Yo me recuerdo cuando abrió mis ojos y vine a Cristo por la primera vez. Digo, wow, no lo podía ver. Y eso es un acto de gracia. Dios es soberano. A los ojos de quién abre, yo no sé. Pero yo simplemente les quiero dar la esperanza que hay en Cristo por la resurrección. Y Él va a ministrar a cada uno. Pero ellos perdieron su esperanza. Pensaba que iba a redimirnos. Pensaba que ya iba a establecer su reino. Pero no pasó. Pero sí vino. Ya vino, dio su vida en la cruz, resucitó y ahora está estableciendo su reino espiritual. Del 1000 años de reino, eso viene en el futuro. Pero Él ya está reinando, ¿cómo? En los que lo reciben. Él está reinando en corazones y mentes de los que han puesto su fe en Él. Entonces ellos están equivocados, ¿ves? Su falsa expectativa. Jesús cumplió exactamente lo que Dios dijo que iba a hacer el Mesías. No lo vieron y por eso estaban tristes. Es tan importante de estar en la palabra. O si no, vamos a ser muy tristes. Si no conocemos la Biblia y no estamos creciendo, vamos a pasar etapas, va a ser muy común. Siempre estoy triste. Y la palabra, Dios habla. No seas triste. Confía en mí, confía en la palabra. Otra razón que estaban tristes es porque no creyeron la evidencia. Dios les dio evidencia, pero no creyeron. Eso es lo que hace la incredulidad. Te roba tu gozo. Es horrible pasando etapas de incredulidad. Es horrible. Te roba de tu gozo, de tu paz y de conocer al Mesías en el día de resurrección. Los ángeles, fíjense, los ángeles dieron su mensaje, no lo creyeron. La tumba está vacía. Jesús dijo que iba a estar vacía porque Él iba a levantar de la muerte. Y todavía no creen. Entonces podemos entender por qué estaban tristes. Ellos estaban luchando su fe.
Perdieron la fe. Y eso nos lleva a la segunda parte de aquí del pasaje, de la caminata dolorosa o triste a la plática maravillosa. ¿Y qué plática fue esto? Fíjense, en versos 25 al 27. Ahí están caminando en el camino, están hablando, ¡pum! Ahí está Jesús. Se apareció. Todavía no saben qué es Jesús. Pero estos tristes de repente se encuentran con una plática maravillosa con el Rey resucitado. Mira, fíjense en verso 25. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos, Jesús hablando a los dos discípulos, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Ese fue su problema. Tardos de corazón para creer. Todo lo que los profetas han dicho. No creen la palabra de Dios. No creyeron. En verso 26, no era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera estas cosas, crucifixión, y que entrará en su gloria. Eso es su resurrección y su ascensión. ¿Qué no dice esto la palabra? Y eso es lo que le está diciendo. Y eso es lo que Jesús hace. Fíjense, me encanta. En verso 27 comienza a dar un gran estudio. Dice en verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es una parte cuando digo, Lucas, ¿por qué no escribiste toda la historia, el sermón, la enseñanza? Porque no lo dice. Le voy a preguntar a Lucas, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo escribiste? Cuando estoy en el cielo, le voy a pedir, dile a Jesús, Jesús, por favor, siéntame y dime esta enseñanza. Quiero escuchar, ¿qué es lo que le mostraste? Porque seguramente hay cosas que yo no he visto. Hay muchos tipos, pero yo sé que fue una enseñanza completa. Perfecto. Y eso fue la enseñanza. ¿Qué no será padre eso? Escuchar una enseñanza de Jesús y que Él te enseñe todo lo que dice el Antiguo Testamento de Él y le está apuntando a ellos. ¿Qué enseñanza? El Antiguo Testamento y le está enseñando, mira, aquí esto habla de mí. Aquí habla de mí. Y le está apuntándolos que esto ya fue escrito. Y Cristo va a comenzar a hacer una obra en ellos. Primero Cristo les abrió las escrituras. Así comienza. Escuchamos la palabra y luego Dios nos da fe y podemos responder en fe. Cristo les abrió las escrituras. Segundamente Cristo les abrió sus ojos. Y terceramente Cristo les abrió su entendimiento. Eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Cristo haciendo la obra, ¿ves? Es gracia. Entonces Jesús les abre las escrituras a ellos. Y noten, como dice en verso 32, ellos mismos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Qué padre esto. Nos ardía el corazón, lo sienten. Y luego Jesús en verso 27, y eso es muy interesante, dice que Jesús declaraba. Y aquí es donde agarramos la palabra expositivo. Es la forma que Él estaba enseñando. Él declaraba, estaba dando un mensaje, una enseñanza expositiva. Y qué padre. Porque yo estoy comprometido de estudiar y dar una enseñanza, predicaciones expositivas. ¿Y qué significa esto, expositiva? Pues simplemente leemos el texto, lo explicamos, tomando en cuenta la historia, la cultura, se explica, ¿verdad? Y luego lo aplicamos. Y ahí está la exhortación. Entonces Él está enseñando de manera expositiva. Así la Biblia lo podemos entender. Dios quiere que entendamos su palabra. No que seamos ciegos e ignorantes. No, Él, el Espíritu, toma la palabra de Dios y Él nos los da, nos enseña. Y abre ojos, abre las Escrituras, abre entendimiento. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos sacar lo que dice el texto. No queremos poner nuestras ideas. Y eso es un gran error. Y es triste que muchos ponen sus ideas. Y la Biblia no dice esto. Tenemos que ser disciplinados y honrar la palabra. No, ¿qué es lo que dice Dios? Eso es lo que nos interesa, no lo que dice la opinión de un hombre.
Y eso es muy importante. Y fíjense, dice, desde Moisés, y dice, y siguiendo por todos los profetas, dice. ¿Y sabían que Cristo es el tema de toda la Biblia? De toda la Biblia. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, toda la Biblia. Vas a encontrar a Jesús. Les quiero dar unos ejemplos rápidamente. Número 1, en el libro de Génesis. Jesús, Él es la simiente de la mujer que iba a herir la cabeza de Satanás. Es Cristo, Génesis 3:15. Más tarde en Génesis capítulo 22, yo me imagino que Jesús habló de esto, porque eso es muy claro, habla de Jesús. Cuando Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac, y el Señor le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Algo interesante, en la Biblia, esa es la primera vez que se usa la palabra amor, amar. Interesante, es en Génesis 22. Y el contexto es de un padre dando su hijo, su único hijo. Es Cristo. Pero Isaac fue quitado del altar porque Dios proveó un carnero, ¿se recuerdan? Dios proveó un carnero y eso fue la sustitución. Y eso habla de la cruz. Cristo tomó nuestro lugar. También en Génesis, Jesucristo, Él es la promesa que Dios le dio a Abraham. La promesa. Cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es Cristo. En Cristo todas las naciones van a ser bendecidas. Y por eso llevamos el Evangelio a todo el mundo. Eso se está actualizando hoy en día. Esta promesa se está cumpliendo. En el libro de Éxodo, Él es el Cordero de la Pascua. Su sangre que Él dio. En Éxodo, Él es la maná. Recuérdense, ellos estaban, el pueblo de Israel, estaban vagando en el desierto. ¿Y qué hizo Dios? Les dio de comer. Y eso nos recuerda que Cristo, Él es el pan, ¿verdad? Es pan de vida. ¿Tienes hambre? Vengan a comer de Él y nunca vas a tener hambre. Es una ilustración de Jesús, el pan del cielo. En el libro de Levítico, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Entonces, todos los tipos, el tabernáculo, el templo, todo está apuntando a Jesús. Son grandes estudios cada uno de estos. En el libro de Números, Él es, recuérdense la serpiente de brass sobre el pole. Cuando Moisés lo levantó, y el que miraba era sanado, fue sanado. Eso habla de Jesús. Jesús mismo lo dijo. Él tiene que ser levantado, igual como Moisés levantó a la serpiente. En el libro de Deuteronomio, Él es el profeta. No nomás un profeta, pero el profeta. Más que profeta. En el libro de los Salmos, Salmo 22, ¿cómo dice? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces aquí vemos la crucifixión. Eso es lo que Jesús dijo en la cruz. Salmo 16, verso 10 dice, ¿por qué no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Es una palabra de profecía acerca de la resurrección. No hubo corrupción. Fue resucitado. Y todos sabemos Isaías 53 de un siervo que iba a sufrir. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y otra vez, la cruz. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él tomó mi lugar. Y luego en el libro de Malaquías, Jesús es el sol de justicia. Es la Biblia, cada libro apuntando y habla de Jesucristo. Y podemos ver muchos, pero le quiero dar uno más. Fíjense, ahora en el Nuevo Testamento, en Hechos 26. Hechos capítulo 26. Pablo el apóstol está enfrente y declarando, testificando enfrente del rey Agripa. Y dice esto. Hechos 26, verso
22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, cuando Pablo estaba ahí enfrente testificando en corte, enfrente de Agripa, él dijo, solo lo que yo lo estoy diciendo es lo que los profetas han dicho. Él no estaba diciendo algo nuevo. Lo que Moisés dijo, lo que los profetas dijeron, yo lo estoy diciendo lo mismo. Es muy interesante cómo el mundo niega la evidencia de la palabra, niega lo que dijeron los profetas. Entonces Pablo es un gran ejemplo para nosotros, que él confió. La palabra, eso es lo que damos, porque ahí está el poder, en la palabra de Dios. Moisés, los profetas dijeron que iba a suceder esto. Va a sufrir el Mesías. Va a dar su vida para la redención de los pecados, del hombre, de la humanidad. Pero Él va a ser resucitado. Pero lucharon con esto. Jesús, varias veces en debate con los líderes religiosos de su día, ¿se recuerdan en Juan 5? Dijo, Jesús le dijo a los líderes religiosos, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieres venir a mí para que tengas vida. Entonces eso es muy importante. Toda la Biblia habla de Jesús, y eso es muy importante. Cada vez que tú leas la Biblia, si tú no ves Cristo, o estudias la Biblia y no ves a Cristo, lo estamos haciendo mal. Porque digo, toda la Biblia nos apunta a Jesús. Cuando salimos y compartimos la palabra de cualquier texto, tú puedes comenzar y llevarlos a la cruz, porque todo habla de Él. Entonces es muy importante. Testifican de Él, dice la Biblia. Entonces lo que Jesús está haciendo en el camino con estos dos, ¿es una broma? ¿Quiere torturarlos un poco? ¿Jugar con ellos? No creo. Él les está enseñando a los dos discípulos y nos está enseñando a nosotros que Dios habla a través de su palabra. Entonces, ¿por qué vamos a otros lugares? Cuando entramos en las pruebas o estamos tristes, vengan a la palabra. Creen lo que dice. Confiamos en lo que Él dice. Por eso es tan importante estar en la palabra. Y hay que recordarnos que es el Espíritu de Dios que nos abre los ojos. Porque tú y yo podemos leer la Biblia, podemos predicar la Biblia, pero si el Espíritu Santo no toma la palabra y abre esos ojos para que penetre el corazón, nada pasa. Entonces hay que siempre orar, Dios, Espíritu Santo, abre mis ojos. Es un buen hábito, cada vez que abres tu Biblia, pídele a Dios una oración sencilla. Espíritu Santo, abre mis ojos. Dame entendimiento. Ayúdame a entender lo que tú dices aquí. Y también, Espíritu Santo, dame la fuerza para vivirlo, para aplicarlo. Entonces hay que nunca olvidar. O si no va a ser seco, ¿ves? Se da un mensaje y no penetra. Y a veces pensamos, ¿qué pasa? ¿Por qué nada pasa? Pues por incredulidad. Si alguien no cree, tú puedes dar el mejor mensaje o tu mejor estudio. Si el corazón está duro, y por eso tenemos que orar, porque nuestros corazones se ponen duros, ¿qué no? Y si tú pasas tiempos que está seco tu vida espiritual, hay que examinar los corazones y asegurar que no hay un pecado y arrepentirnos. Porque alguien en pecado, Dios no me está hablando. Ya sé, porque eres bien mentiroso. Eres bien engañoso y tramposo, claro. Pues primero hay que recordarnos de eso. Y nos arrepentimos y Dios obra, ¿verdad? Nos enseña la palabra. Bueno, eso nos lleva a la tercera parte, el tercer escenario aquí. Ahora experimentaron la resurrección. Y eso es lo que yo quiero, pero yo sé que
Alguien aquí no ha experimentado esto, porque eso es algo personal. Experimentaron ellos la resurrección, pero mi oración es que cada uno aquí lo ha experimentado, que no solo es un día religioso. Vamos a la iglesia porque es Easter. No, es más que eso. Créeme que es más que eso. Pero dice, sus ojos van a ser abiertos y van a entender quién es Jesús. Fíjense en el verso 28. Llegaron a la aldea a donde iban. Ya llegaron a Emaús. Y noten, y él hizo como que iba más lejos. Entonces ahí van los tres platicando, Jesús dando la enseñanza maravillosa, ¿verdad? Y ellos están pensando, wow, él realmente sabe su Biblia. ¿Quién es? Yo no creo que conozco a alguien como él. Y fíjense, entonces ahí están caminando, entonces Jesús indica que él va a ir más lejos, porque ellos ya llegaron, ya están a punto, aquí está mi casa, tal vez una desviación, y él hizo como iba más lejos. Entonces Jesús, él no se invitó, ¿ves? Él no dijo, les quiero enseñar más, vamos a tu casa. No, él se hizo como se iba más lejos, él iba a continuar en el camino. Y es algo interesante, porque fíjense, en verso 29, mas ellos le obligaron a quedarse. Algo está pasando en sus corazones. Y esta palabra, obligaron, quiere decir que lo tomaron físicamente. No, vente, tú no te vas a ir. ¿Y qué ilustración es esto para nosotros? Cristo, tú, aquí, yo no quiero alejarme. Si tú vas para allá, yo quiero ir donde tú estás. Ven aquí. Pero la realidad es, nosotros somos los que nos alejamos. ¿Ves? Él va y a veces no lo seguimos. Pero requiere algo de nosotros, ¿ves? Eso es mi punto aquí. Requiere que nosotros, ven Jesús, ven. Porque Dios es un caballero. Él no va a forzarse en tu casa. Déjame entrar. Quiero cenar contigo, quiero comunión contigo. No, el Espíritu Santo es un caballero. Él va y entra con el humilde, el que lo invita. Te recibo, Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón. Y Él responde. Jesús, Él va a entrar en tu vida cuando lo invites, ¿ves? ¿Se recuerdan el día que lo invitaste en tu vida? Yo me recuerdo, era un verano. Y me recuerdo, era una iglesia pequeña. Y el pastor dio un mensaje, dio el evangelio. Y ese día yo respondí por la primera vez. Había escuchado el evangelio, pero no lo respondí. Quiere decir que era un hombre religioso, porque escuchaba, suena bonito. Seguro él es cristiano, porque mira, él está escuchando, pero yo nunca lo recibí. Entonces esa es la cosa, de eso se trata la resurrección. Es que tú puedes invitarlo, porque Él es un Dios vivo. Las religiones no pueden decir esta gran verdad. Dime un líder religioso que vive hoy. Vayan a estudiarlo. No van a encontrar uno. No van a encontrar. ¿Cómo se llama el Buda, el gordito, verdad? Está muerto. Sus seguidores, pues está muerto. ¿Qué vamos a hacer? Mohammed, muerto. Cristo vive. Entre los seguidores que están siguiendo a Jesús, viven un Dios vivo, el Dios verdadero. Hay muchas mentiras en este mundo. Satanás es un mentiroso y establece religiones, pero todos están muertos. La resurrección es evidencia de que lo que Dios dijo es verdad y de que Él es el Dios verdadero, porque Dios es vivo. Amén. Dice, ellos dijeron, verso 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado.
Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Wow. Entonces Jesús obrando grandemente aquí. Ellos dicen, no te vayas, es muy tarde, mejor ven, vamos a comer, hay que cenar. Y luego, están sentados, platicando. Oye, tú sabes mucho, cuéntanos más. Pero ¿y qué pasa? Toma el pan, lo partió, bendice el pan, lo partió, se los dio y ¡pum!, se desapareció. Y ahora, ¡pum!, reconocen. Él es Cristo. Lo que los ángeles dijeron. Él está vivo. Entonces les fueron abiertos los ojos. Y así pasa. Así es. Es un acto espiritual grande que sucede en el corazón del hombre. Cuando responden en fe, cuando se humillan y ponen su fe en Jesucristo, de repente los ojos y tú lo conoces. Es Cristo, es mi Dios. Y probablemente ellos estaban como, oh man, era Jesús. Aquí estaba con nosotros. No lo reconocíamos, no lo sabíamos. Qué triste vivir así, que al final ya va a ser muy tarde, ¿verdad? Puede estar ya a la cama de muerte y nunca lo has recibido. Pero la resurrección anuncia otra vez que hay esperanza, es otra oportunidad de venir a Cristo, poner tu fe en Él. Y ahora fíjense en verso 32, porque ellos hablaron entre cada uno. Dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ahora ya lo reconocieron. Y su corazón, tenían heartburn, pero eso es del buen heartburn. No por una salsa, eso es el heartburn del Espíritu. Oh man, que eso es rico, qué bueno. Lo que acabamos de escuchar, quieren más, tienen hambre. Así sabes que eres cristiano. Así tú sabes que has nacido de nuevo, porque tienes hambre. Tienes hambre por la palabra. Eso es natural. Tengo hambre. Lo que Jesús me dio, qué rico. Pero también te deja con un poquito más hambre, ¿que no? Para que continúes y crecer en conocimiento de gracia y crecer en gracia y conocimiento. Y Dios es bueno. Solo el Espíritu de Dios nos puede abrir las Escrituras. Solo Dios abre los ojos. Ahora, ellos experimentaron la Pascua, la resurrección. ¿Y qué hicieron? Hicieron algo grande. En verso 33, fíjense. Ahora ellos están respondiendo, eso es su fe. Ellos son dos creyentes salvos, porque le están respondiendo. Mira, aquí dice, verso 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora les recuerdo, estas son 7 millas. Ya es tarde, ya es noche. Cenaron. ¿Cuántos de ustedes iban a regresar? Bien llenos. Oh, no, 7 millas. No, y me canso pensando en eso. A menos que has experimentado la resurrección. No es gran cosa. Sí, es noche, es tarde, estoy lleno. Pero ¿sabes qué? Tenemos que decirlo esto. Tenemos que regresar y decirle esto a los apóstoles, a los discípulos. Y eso es lo que hicieron. Eso me impacta a mí. Y eso habla de una vida llena del Espíritu. Porque podemos hacer excusas porque la carne es débil, ¿verdad? No, eso que se espere otro día. No, ellos tenían que anunciar esto hoy, ese mismo día, esa misma hora. Tenemos que regresar. Y ahí llegaron con los 11, aquí dice. Entonces aquí vemos que Jesús
abrió las Escrituras, abrió sus ojos, les abrió su entendimiento. Ahora brinquen al verso 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Verso 46, el comentario de Cristo sobre las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¡Qué obra! Abriendo las Escrituras, abriendo los ojos, abriendo entendimiento. ¿Y qué fue lo que entendieron? Ahora entendieron la crucifixión. Ahora entienden que eso no fue un desastre, eso fue una victoria. Pudieron comprenderlo, el propósito de la cruz. Pudieron entender la resurrección. ¿Qué es lo que significa? Entendieron que tenemos esperanza. Esto fue escrito antes. Y ¡pum! Ahora vieron. ¡Wow! Estábamos ciegos. Pueden ver. Y también pueden entender el propósito de su predicación. Y nosotros igual. La iglesia nos ha dado Dios una responsabilidad de llevar este mensaje a las naciones. ¿Verdad? Y ahora entendemos. Ese es el propósito. Esa es la manera que uno puede ser salvo. Que recibe a Jesús. ¿Entendieron? Así está escrito, dijo. Todo ya fue escrito. Es Jesús quien murió por nuestros pecados. Y Él es el único que lo hizo. Él es el único que podría hacerlo. Porque Dios, el Padre, solo tiene un hijo, un único. Es Jesucristo. Él es el único Hijo de Dios. Él es el único que Dios envió, que vino del cielo. Él es el único que nació a través de una virgen, diciendo que es 100% Dios, 100% hombre. Es el único. Jesucristo es único. Él es el único que vivió una vida sin pecado. Él habló y enseñó como nadie jamás ha hablado. Milagros que nadie posible podría hacer. Él lo hizo. Y recuérdense, el mundo no quitó su vida, Él dio su vida. El Padre dio su Hijo. El Hijo mismo se sometió a la cruz. Él mismo se dio porque nos ama. Él ama cada uno aquí. Entonces Dios en Cristo, Él está alcanzando al hombre, ¿ves? Cuando Él lo envió y lo envió a la cruz para que dé su vida por nosotros, Él está extendiendo su mano al mundo. Vengan a Él. Después que fue enterrado, resucitó en victoria. Cristo vive. Cristo vive. Hay un amén. ¿Alguien lo cree? ¿Uno lo cree? Amén. Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué nos gozamos tanto en esto? La resurrección. Porque la resurrección de Jesucristo, ahí es donde está toda nuestra esperanza. Sin la resurrección seríamos miserables, tristes. Sí, igual en el camino de Emmaus, tristes, sin esperanza, sin gozo, sin paz, perdidos. Pero vive. Y Jesucristo es el centro de nuestra esperanza, centro de nuestra predicación. Todo se trata de Él. ¿Tú has experimentado la resurrección como estos dos discípulos? ¿O sigues en el camino a Emmaus, todavía triste, desesperado, deprimido tal vez, desanimado? Algunos viven así, triste. Pues nací y voy a morir. Nací y voy a morir. ¡Qué vida! Sin esperanza. ¿Saben las estadísticas en la muerte? Son muy impresionantes. 10 personas van a morir. ¡Wow! Qué impresionante, qué gran información estamos aprendiendo aquí. Sí, 10 personas van a morir. Claro, tenemos seres queridos que ya no están aquí, pero ¿saben qué? Igual va a ser lo mismo para nosotros. Cuando les digan, ¿qué aprendieron hoy en el servicio de resurrección? Pues vamos a morir.
No es este mensaje, ese no es el mensaje. Es solo la realidad. Y porque es la realidad, eso es urgente. Puedes experimentar la resurrección para que la muerte, tú puedes decir, yo no tengo miedo de la muerte, porque yo tengo la esperanza de resurrección. Yo tengo la esperanza de ver a Jesús literalmente cara a cara. Y eso es lo que la resurrección declara a todo el mundo. Y anima a la iglesia para continuar permaneciendo en Cristo. Pasa lo que pasa en el mundo, lo más oscuro que se ponga, recuérdate de la resurrección. La Biblia dice en Salmos 89, 48, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder de Seol? Entonces la Biblia afirma dos cosas, es muy claro, que la vida es breve, es como el vapor. Está aquí por un momento y ¡pum!, se desaparece. Es rápido. También la Biblia afirma la certeza de la muerte. Todos vamos a morir, todos aquí. La Biblia dice en Hebreos 9, 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces todos estaremos enfrente de Dios. Y el único asunto en ese día va a ser, ¿qué hiciste con Jesucristo? ¿Tú qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Dios nos va a decir. Porque recuérdate, el Padre lo envió para rescatarte. ¿Tú qué hiciste? Él extendió su mano. ¿Tú qué hiciste con Él? ¿Lo recibiste o lo rechazaste? Es uno de los dos. No hay una tercera opción. No hay un time out. Déjame pensar un tiempo. Dame unos 3 años, 5 años. Déjame casarme primero. Come on. No hay un time out. ¿Es lo recibiste? ¿Has experimentado la resurrección o todavía no? Quiere decir que lo has rechazado. Y Dios te invita de nuevo. Recíbelo hoy. Experimenta el gozo que esos 2 discípulos experimentaron. De millones de personas que han respondido al Evangelio. Tú mismo puedes experimentar esto. Una nueva vida. Si tú quieres experimentar la resurrección hoy, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues número 1, reconocer que eres pecador. Somos pecadores. No estás solo. A veces nos sentimos solos, ¿que no? El pastor me está acusando que soy pecador. No, todos somos pecadores. La Biblia dice en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es muy claro. La Biblia dice en Romanos 3, 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Jesús pagó la deuda en la cruz. Soy pecador. Y luego, ¿qué voy a hacer? Arrepentirme. Y eso es lo que es el mensaje de Jesús. No ha cambiado el mensaje. Arrepiéntense. Entra en el reino. Pon tu fe en el Hijo. Arrepiéntense. Quiere decir que tienes que cambiar tu mente. Es cambiar de dirección. Cambiar tu mente de tu pecado. Porque podemos estar en pecado y pensar, no, yo estoy bien con Dios. Yo sí creo en Él. No, cambia tu mente. Porque estás en un camino que te lleva a la muerte. Cambia tu mente de lo que tú crees de Jesús. ¿Quién es? Es Señor, pero ¿es tu Señor? Es personal. Tú lo has invitado y Dios dice, arrepiéntete. Cambia tu mente, te amo. No me rechaces. Recibe al Hijo. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Es un U-turn. Cambio de dirección. Deja el pecado. Ven, corren a la cruz. Recibe al Hijo. Eso es el paso 3. Recibirlo. Eso es fe. Es un acto de fe. ¿Cómo lo recibo? En fe. Recibimos salvación por la gracia de Dios simplemente por poner fe en Él. Confiar en Él. ¿Qué tengo que hacer? No tienes que ser religioso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Pues cree en Él. Confiar en Él. Recíbelo. Tú lo puedes invitar. ¿Recuerdas los discípulos cómo hicieron? Lo agarraron. No, tú no te vayas de mí. Así lo invitamos. Entre en mi corazón.
cambia mi vida, perdóname, Dios. Yo creo en tu Hijo, yo creo que tú fuiste a la cruz y tú diste tu vida por mis pecados. Yo creo en ti, yo creo que tú vives, te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Eso es. Hay que no complicarlo. Yo confío en ti, confío en mi salvación. Pongo mi fe en Jesucristo. La Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que los recibieron o los que experimentaron la resurrección es sinónimo. Lo han experimentado personalmente. Reconocieron su condición. Soy pecador, yo necesito un Salvador. Yo creo en la cruz, yo lo recibo hoy. Entonces, esa es la oportunidad. Ahorita vamos a salir, vamos a tal vez comer. Y cuidado, no se van a ahorcar, porque la muerte es seguro, recuérdense. Esa es la realidad. No se van a ahorcar, ya les dije el mensaje. Esa es la oportunidad que Dios nos ha dado hoy. Y Él es tan bueno, Él es misericordioso, Él extiende la invitación. Pero hoy, en este día especial, lo anuncio de nuevo. Tú puedes recibirlo hoy y experimentar la resurrección de Jesucristo. Pero primero quiero orar. Y iglesia, oren. Lo que el Señor ha ministrado a ti, también tal vez tú has estado en el camino de Emaús, un poco triste, ¿verdad? Tal vez falsas expectativas. No esperaba que iba a ser así esta etapa de mi vida. Debería ser muy diferente. Pues recuérdate lo que Dios ya te ha dicho. Invítalo y dile que te restaura ese gozo y paz y esperanza, porque Él vive. Nos vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias